Buenas noches. Voy a hacer una presentación con mi compañera Karen Yate y con mucho gusto me presento a Andrés Santiago Martínez López y vamos a hablar sobre un tema de influenza, que es una enfermedad respiratoria que ya se ve más común alrededor del mundo. La influenza es una enfermedad respiratoria aguda causada por un virus que afecta principalmente en las vías respiratorias, donde provoca síntomas como la fiebre, tos, malestar general, como el potencial de causar los brotes estacionales y en estos casos graves complicaciones respiratorias. Las medidas de prevención son la vacunación, lavado de manos, desinfectante, evitar contagio cercano, cubrirse al toser o estornudar, ya que las gotas de baba, saliva, son las más frecuentes en que se puede contagiar por esas bacterias. También limpiar las superficies, desinfectar, tener un estilo de vida saludable y consultar con un médico. Acá el grupo que son más afectados a la influenza son niños pequeños, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas como diabetes, enfermedades cardíacas o pulmonares. Pero las que son mucho más afectadas son los niños menores de 5 años que tienen un sistema inmunológico aún no bien desarrollado. También son los adultos mayores de 65 años y las personas con enfermedades crónicas. Esta enfermedad respiratoria es mucho más severa que un simple resfriado común. A diferencia de un simple resfriado, este virus puede llegar hasta la vía respiratoria inferior y provocar una inflamación a los pulmones como si fuera una neumonía. No solo es una gripe, sino es una enfermedad sistemática que, al igual como el COVID, puede manifestarse desde síntomas leves como los de una gripa hasta convertirse en un alto grave, hasta incluso puede llegar hasta la muerte. Entonces en las influencias H1N1 es más común que se queden en la nariz, en la garganta, donde está más rojo. Entonces cada vez que hablamos, cada vez que inspiramos, tosemos, estornudamos, etc., es más fácil que salga y lo transmitamos hacia otra persona, por ejemplo un familiar o un amigo. Porque está quedando aquí la hemaglutina, acá está la hemaglutina, donde está más en rojo, donde se hace más fácil que se quede en esta parte del cuerpo y el pulmón casi no haiga tanto, y es mucho más peligroso y letal. Mientras tanto, la hemaglutinina H5N1 hace que no sea tan afín a las células del epitelio de la nariz y de la garganta, pero es que es más afín al epitelio de los pulmones, donde está más rojo, donde esto hace que la transmisión sea mucho más complicada y pues hasta abajo tendría que llegar por acá y después salir a través de la tos y de los estornudos, pero es como más difícil pues si está arriba, donde está la garganta y la nariz, hace que sea más letal atacar los pulmones que causan la neumonía. Y en el H1N1 normalmente tiene menos normalidad, es menos letal, pero se propaga de una manera mucho más rápida, más veloz, mientras que el H5N1 se propaga de una manera más lenta. Y otra característica es que la influenza no solo afecta a nosotros, a las personas, sino también afecta a otras especies en los animales, como los cerditos, patos, aves, etc. En la influencia A rojo se ven viriones saliendo de una célula, donde es más peligroso, más letal, más malvado se le puede decir, y puede infectar a las personas y a los animales, y donde ya genera pandemia. En la influencia B, que es el color verde, también se ven viriones, pero solo afecta a los humanos, causando brotes estacionales y no causa la pandemia. La influenza C, que es el color azul, donde los viriones aquí son menos comunes, donde se generan infecciones leves y pues no es tan grave, pero aún así afecta a los humanos y algunos animales. Ya a la patología es donde el virus de la influenza ingresa en el cuerpo a través de las vías respiratorias y se adhiere a las células del tracto respiratorio, donde ya una vez dentro comienza a replicarse, causando daño celular y provocando una respuesta inflamatoria que produce los síntomas típicos de la enfermedad, pues ya lo habíamos hablado, que es la fiebre, dolor de garganta, tos y fatiga. Mientras la epidemiología de la influenza, según lo que
pues lo que se me ha quedado, se refiere que la causa que es la infección por los virus de la influencia A y B, donde este virus se transmite de persona a persona a través de gotas respiratorias que se expulsan al toser o al estornudar. También se puede contraer una enfermedad al tocar superficies contaminadas y luego llevarlas a las manos, a la cara. Cuando nos rascamos. Bueno, sí, Andrés, pero para complementar les voy a hablar sobre la epidemiología de la influenza y de las OAS, que son dos categorías importantes en el contexto de las enfermedades. Teniendo en cuenta, bueno, la influenza, esta es causada por el virus de la gripe tipo A y tipo B. Esta es una enfermedad que es mundial, que se ocasiona con brotes estacionales. Por ejemplo, cuando estamos en invierno nos da mucho más gripa, teniendo en cuenta los fríos que hacen en esos tiempos. Esto se transmite a través de gotículas respiratorias y de contacto directo. Las personas que están afectadas por estas enfermedades son los niños, los ancianos, las personas con enfermedades crónicas, las mujeres embarazadas, etc. Bueno, esto afecta entre un 5 o 10% de adultos y un 20 y 30% de niños cada año, que tiene una mortalidad de 650.000 muertes anuales relacionadas con complicaciones respiratorias. Esto se puede prevenir de manera de vacunación anual y medidas higiénicas. Además, también les voy a hablar sobre la fisiopatología de la influenza y de las OAS, pues estas comparten ciertos mecanismos, aunque cada una tiene características particulares según el virus implicado. La fisiopatología de la influenza comienza cuando las gotículas respiratorias que contienen el virus entran en contacto con las mucosas del tracto respiratorio superior, incluyendo lo que es la nariz, la garganta y en algunos casos los ojos. El virus utiliza proteínas de superficie como la hemaglutinina para unirse a los receptores de ácido ciliaco presentes en las células epiteliales del tracto respiratorio. Además, hay otra fase que es la replicación viral. Después de la entrada del virus en la célula del huésped, lo que es el material genético viral, ARN, se replica dentro de nuestro núcleo de la célula, y así la replicación rápida genera una gran cantidad de nuevas partículas virales. El virus también emplea la neuraminidasa. Esta es otra proteína que de superficie para liberar nuevas partículas virales y permitir su dispersión a otras células cercanas. También está lo que es la respuesta inflamatoria, pues el cuerpo detecta la presencia del virus y activa el sistema inmunológico innato, los macrófagos y las células dendríticas y células epiteliales infectadas. Pues estas liberan citocinas proinflamatorias como la interleucina 6, interferón tipo 1 y TNF-alfa, lo que provoca la activación de células inmunes como linfocitos T y B. Estas respuestas inmunitarias producen muchos de los síntomas típicos de la gripe, que son fiebre, dolor muscular, fatiga, dolor de garganta, tos, bueno, etc. Bueno, teniendo ya explicada la parte de la fisiopatología influenza, ahora les voy a explicar la fisiopatología de las OAS. Estas incluyen infecciones causadas por varios virus, como el virus sincitial respiratorio, rinovirus, adenovirus, parainfluenza, entre otros. Aunque cada virus tiene características únicas, su patología sigue siendo un patrón general similar. Las infecciones y entrada de virus de las OAS
son causadas ya que se transmiten principalmente por gotículas respiratorias o contacto directo con superficies contaminadas. Estos virus entran en las células del tracto respiratorio a través de interacciones específicas como receptores de las células epiteliales. La replicación de esta se basa en una vez dentro de la célula, pues los virus se replican y producen nuevas partículas virales que luego se liberan para infectar más células. Esta, como respuesta inflamatoria, causa que es parecido a la influenza, pues el cuerpo responde a la infección con liberación de citocinas proinflamatorias que activan el sistema inmunológico. Esto contribuye a los síntomas generales de las infecciones respiratorias virales agudas, como fiebre, dolor de garganta, congestión nasal y tos. Esta afecta más que todo a los niños pequeños, pues las respuestas inflamatorias pueden ser más pronunciadas, lo que puede provocar bronquitis, especialmente en infecciones por BSR, donde las vías respiratorias más pequeñas se inflaman y obstruyen. Este tiene un daño tisular y complicaciones, los cuales son estos causan daños en las células epiteliales, especialmente en las vías respiratorias inferiores, en infecciones graves como las causadas por la BSR. Este daño puede ser hipoxemia, bajo nivel de oxígeno en la sangre, dificultad respiratoria y colapso alveolar.